Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es complicado porque hubo una inercia antiintelectual de parte del movimiento de la Regeneración Nacional todos estos años. López Obrador ha dicho durante mucho tiempo que los diagnósticos estaban ya hechos y que hacía falta hacer, sobre todo hacer. Y eso es a lo que se dedicó el movimiento. Incluso muchos de los intelectuales que estaban participando del movimiento se dedicaron a ser candidatos, a hacer política territorial y empeñaron la mayoría de sus esfuerzos en esto. Por ejemplo, Jaime Cárdenas, que es un destacado abogado, pues se puso a hacer también su territorio y a repartir regeneración, porque de lo que se trataba era de hacer. Entonces nos encontramos ante el cambio en el gobierno y ante el cambio en todo el clima de opinión en el país, y resulta que hay pocos que se dediquen a razonar en público y a dar esa batalla, porque no era lo importante durante muchos años. Esto por una parte. Y por otra parte, los propios espacios de información y de opinión, por la dinámica que tuvieron, generaron una especie de sistema de estrellas que repetía los mismos nombres en la televisión, en el diario, en conferencias, porque como ya eran conocidos, garantizaban ventas o garantizaban audiencia, y entonces se volvió un circuito muy cerrado, empezó a hablarse nada más entre sí, y excluyó, digamos, a otros sectores de la sociedad, de la academia, del análisis político. Entonces, por eso dices, Gibran, por eso dices en tu colaboración de hoy, que se llama De la minoría pro 4T en diarios, dices, no importaba conocer y comprender el obradorismo, sino descalificar. Sí, hubo un breve momento, tú te debes acordar, mejor que yo, porque la intelectualidad estuvo fascinada con López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Enrique Krause decía que era el socialdemócrata que México necesitaba. Hubo una especie de euforia ahí, pero las cosas empezaron a romperse antes del desafuero, con el asunto del paraje San Juan y la negativa de acatar una sentencia de la Suprema Corte de López Obrador. Entonces, cada vez más la intelectualidad empezó a volverse militante anti-López Obrador, porque López Obrador tenía unos modos muy ajenos a la etiqueta de la transición a la democracia. Y una vez que entran estos dos diagnósticos del país y estas dos maneras de comportarse y de hablar sobre el poder, sobre la política y sobre la democracia, una vez que entran en conflicto, que empieza una competencia por ver quién tenía razón, y hay cada vez menos un esfuerzo de una y otra parte por comprender qué es lo que está pensando el otro y por debatir en sus términos los diagnósticos. Gibran, Entonces, pero no crees que hay ahorita que estás diciendo esto, me viene a la cabeza preguntarte, bueno, ¿no crees que estamos hablando de dos países muy distintos? Estamos hablando del país de López Obrador, que es el país de la sociedad que requiere un patrocinio gubernamental, digamos, un paternalismo gubernamental, es una clientela electoral que está comprada con recursos, y hablo dentro de los 38 programas sociales blindados por Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado está en México, que no puede ver a López Obrador ni en pintura, porque perdió todos sus privilegios y pertenecía justamente a lo que López Obrador ha llamado la mafia del poder. El caso es que no hemos visto de parte del presidente la palabra unidad, conciliación, en este momento crítico, además de lo sanitario, por supuesto, en lo económico. Sí, yo estoy en completo desacuerdo. Creo que hay un país, exactamente, el país político, el país de los comentaristas, el país, sí, de esta pequeña parte de la cúpula empresarial que durante mucho tiempo alimentó a una clase política y se favoreció de un discurso público, pero es absolutamente minoritario. Y por otra parte, lo que se ha dado en llamar el país nacional, que es de las mayorías, y que no está comprado con dádivas. Yo en eso estoy en desacuerdo. La mayoría de las transferencias directas, universales, son modelos que ha sancionado, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, modelos de protección de un piso mínimo de protección social, y se trata de derechos, no de dádivas, que además eliminan cualquier riesgo de clientelismo al retirar el principal
principal protagonista de la política social del neoliberalismo, que era el intermediario. Se necesitaba un intermediario para focalizar. ¿Quién sí lo necesita? ¿Quién no? ¿Quién va a consulta médica para darle Prospera? A usted no le damos porque se porta mal. Usted es suficientemente pobre, usted no lo es, entonces a usted no le toca. Ese broker era el que podía decidir si uno votaba o no votaba al PRI o al PAN, dependiendo de quién estaba en el poder, si se le otorgaban apoyos o no. Al quitar esa estructura, todo eso se vuelve más bien una política de derechos sociales. Ahora, otra cosa, creo que todo mundo ha hablado de unidad nacional. El problema es que han cambiado los términos en que esa unidad debe darse. Por una parte, la cúpula o una parte de la cúpula empresarial precisa que nos endeudemos y que haya una transferencia hacia las empresas que significan una mayor parte del Producto Interno Bruto, para que estas a su vez protejan el empleo y adopten a micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el llamado a la unidad, digamos, a una unidad desde arriba, desde los actores grandotes del PIB. Y el llamado a la unidad del presidente López Obrador es un llamado a la unidad, digamos, de transferencias directas desde abajo y hacia en medio. Y tenemos, creo que eso hay que reconocérselo al presidente, el programa más ambicioso de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que se haya visto en la gestión de las crisis de las últimas décadas. El gobierno de Felipe Calderón, en ocasión de la crisis de 2008 y de la pandemia de la influenza, no trasladó ni siquiera un tercio de los recursos que se van a dar en los 3 millones de créditos. Ahora, ¿que esto no es suficiente? No, seguramente no es suficiente. Pero lo que hay, lo que estamos viendo en este momento, entre este diferendo entre los intelectuales del viejo régimen y la voz del presidente, sí bastante sola, porque no se han generado esos intelectuales orgánicos del nuevo régimen, porque faltan voces que razonen en público desde este lado. Bueno, pues se está disputando entre estos dos polos cómo hacer la unidad, en los términos de quién, según cuáles recetas y según qué entendimiento. El problema es que ahora parece que la conversación pública está rota, y entonces hay una descalificación sistemática, sí, del polo de la Cuarta Transformación, diciendo que lo que quieren los que están en la otra orilla es un nuevo FOBAPROA, cuando en algunos casos puede ser que no sea así, pero hay una descalificación muy virulenta e igualmente sistemática que, como estiman que las recetas o la política de López Obrador no corresponde con las recetas tecnocráticas, carece de total sentido. Entonces creo que eso imposibilita, por lo menos dificulta esa unidad a la que estamos llamando todos y que creo que hay que hacer desde abajo, que no se ha explicado en esos términos. Ahora, aquí lo único peligroso, y con eso terminamos, si te parece, Gibran, doctor, lo único peligroso son los fanatismos, ¿no? Que nos vayamos a los extremos del fanatismo que nada va a servir a este país, ni a unos ni a otros. El fanatismo pro López Obrador, el fanatismo contra López Obrador, es lo que tiene sumido, tiene jodido a este país. Sí, yo creo que se está cristalizando una polarización que se venía anunciando hace mucho tiempo. Yo no estoy de acuerdo con que la polarización venga de atrás, porque teníamos un bloque muy mayoritario a favor del presidente López Obrador. Ahora, no sé si la palabra es fanatismo, pero sí la falta de escucha creo que nos afecta muchísimo, porque perdemos la posibilidad de razonar en sus términos cada una de las posiciones. Por ejemplo, puede atenderse que es razonable o parece razonable tomar un poco de deuda para inyectar recursos a la empresa mexicana. Y por otro lado, es también muy razonable que la estructura de evasión fiscal, que se basa en muchas pequeñas empresas fantasmas que responden a despachos fiscalistas, hace muy difícil inyectar recursos a la empresa mexicana sin que se vayan por los agujeros de la tubería de la corrupción. Hay un punto medio ahí que se podría dialogar. El problema es que en este tránsito, en este cambio de régimen y en esta ruptura de la conversación pública, esos puentes se rompieron. Y creo que es hora de empezar a reconstruirlos, y eso pasa inevitablemente por un cambio en la correlación de las voces en la conversación pública. Creo que no están equilibradas y que hay algo de verdad en eso que decía el presidente, de que es desproporcionado la disparidad
de quienes lo atacan sistemáticamente frente a quienes lo defienden, y no se corresponde, creo que no debería ser una correspondencia exacta, pero no se aproxima nada al equilibrio que hay entre los humores sociales, y creo que tenemos que revisar eso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.